Dios les bendiga. Nuevamente estamos en la casa del Señor trayéndole una palabra fresca de parte de Dios. Hoy en esta noche vamos a ver el tema conexión estructural. Es un tema muy interesante porque habla del cuerpo de Cristo. Sabemos que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, la estructura de los miembros de la iglesia. Vamos a ver un tema muy interesante a la luz de la palabra, donde Dios nos enseña cuál es la función de nosotros como iglesia. Como miembro de cada congregación, venimos a conformar en unidad un solo cuerpo. Y el tema conexión estructural. Vamos a ir a ver el libro de Ezequiel, pero primeramente quiero hacer una oración, que usted me acompañe para que sea Dios tomando el control total de todo lo que se va a desarrollar de este tema, conexión estructural. Podemos ver aquí en la filmina como un hombre o un esqueleto. Podemos ver ahí de que cómo es la estructura, porque es necesario tener ese enfoque que le vamos a dar hoy a través de la palabra, lo que es una estructura, porque la restauración de una estructura, de una parte interna primeramente, que es lo que Dios trabaja en nosotros. Primeramente trabaja lo interno y después para ser evidenciado lo externo. Conexión estructural. Podemos ver aquí cada uno de los órganos, me acompaña ahí en la filmina, podemos ver cada uno cómo va conectado, un órgano, un nervio, una arteria. Podemos ver todo que comienza desde la cabeza y podemos ver todo en la parte del cuerpo del ser humano. Conexión estructural. Pero quiero que me acompañen esta noche a hacer una palabra de oración. Ahí en sus hogares usted me va a acompañar con su Biblia también, para que podamos ir desarrollando este tema conforme a la palabra. Voy a invitarle que me acompañe a orar, que sea Dios el que nos dé primeramente la sabiduría, el conocimiento y sobre todo la revelación de parte de Él. ¿Qué hay debajo de la letra? ¿Qué podemos encontrar para poder restaurar nuestra estructura corporal también, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos el tema estructura, Señor, de hoy, que vamos a poder ver esa conexión, que podamos estar conectados, tu Espíritu Santo con nuestro espíritu, así como lo detalla, Señor, en el libro del profeta Ezequiel, que cobraron vida aquellos huesos que estaban secos y hubo una conexión estructural en aquellos cuerpos, en aquel ejército que se levantó y cobró nuevamente vida. En el nombre de Jesús presentamos el tema de hoy para que cada uno de los oyentes, aquellos que están a través de estas plataformas virtuales, puedan también conectarse con tu espíritu, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Conexión estructural. Acompáñame a ver el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 37, en el versículo 1 al 3. Podemos ver ahí donde está el enfoque principal, el versículo principal de ese enfoque, donde habla qué fue la revelación que se le dio al profeta en ese tiempo. Había un ejército, pero ese ejército de hombres valientes estaban sin vida. Sin embargo, la palabra y el Espíritu Santo de Dios cobró esa conexión estructural en aquellos cuerpos. Vamos a ver ahí, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de hueso. Usted conoce ya
lo que relata el profeta Ezequiel. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor donde se encontraban esos huesos secos. Y aquí que dice, eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, estaban en gran manera totalmente secos. Y el versículo 3, mire lo interesante donde está la clave, el versículo principal y el enfoque de conexión estructural. ¿Cómo fue que se ensambló o aquellos se incorporaron, aquellos huesos secos, aquel conjunto de huesos se empezaron a unir unos con otros? Y ahí es donde comenzó la conexión estructural primeramente en aquellos huesos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová, solo tú lo sabes. La restauración de una estructura espiritual comienza a través de los huesos. Lo vamos a ver desde el ángulo que menciona la profecía de Ezequiel. Desde ese panorama, desde ese enfoque, lo vamos a llevar a lo que se refiere que los huesos significa una estructura. ¿Por qué comenzó por los huesos y no le dijo? Usted lee más adelante el siguiente capítulo, el 6 y el 7, donde empieza a detallar aquella profecía de Ezequiel, donde detalla qué fue paso a paso, cómo llegaron a cobrar vida aquellos huesos inertes, aquellos huesos que estaban hombres, aquel ejército que estaba muerto. Pero vamos a ver donde le dice, primero, háblale al espíritu. Ahí es donde comenzó la conexión estructural en aquellos cuerpos. Háblale al espíritu. El espíritu de Jehová cobró aliento de vida en aquellos huesos que estaban secos. Y le dijo, huesos, únanse hueso con su hueso, carne con su carne. Entonces podemos ver ahí el enfoque principal de esa conexión estructural. Pero lo vamos a llevar no solo al cuerpo en esta noche, sino a una estructura, una conexión de una estructura espiritual. Eso es lo que yo quiero en esta noche, poder darme a entender, que usted pueda comprender la palabra del Señor, qué tan necesario es esa conexión espiritual de parte del Espíritu Santo de Dios con nuestro espíritu, porque Dios está interesado en su cuerpo, en su alma, pero más que todo está interesado en la conexión espiritual de nuestras vidas. Lo que ahí habla de referirse a los huesos significa una estructura. Sopla vida a estos huesos secos y estos huesos secos vivirán. Ahí cobró lo espiritual, ese aliento de vida, cobró esa estructura corporal, vino con el aliento del Espíritu de Dios a cobrar vida a esa conexión estructural. Cuando las almas perdidas se enderezcan y se restauren, lo demuestran ¿cómo? Glorificando a Dios con gozo. ¿Cómo se refleja aquellas almas? Recuerde que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así nos encontró Dios. Estábamos muertos en cosas que hacíamos anteriormente. Estábamos muertos porque el pecado, eso es lo que hace. Muerte física, pero también conlleva una muerte espiritual. Cuando las almas perdidas se enderezcan, así como se enderezaron esos cuerpos inertes ahí en ese valle de los huesos secos, comenzarán y demostrarán glorificando a Dios con gozo. Acompáñenme a ver el punto número 1 de esta noche. Algo interesante vemos y continuamos con la profecía del profeta Ezequiel.
En el capítulo 37, versículo 5, ya vamos a ir más adelante. Comenzamos leyendo del 1 al 3 y hoy vamos a ver qué nos dice el versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a todos estos huesos secos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré un espíritu, y viviréis en ustedes, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Dios habló a través de aquel profeta y le dice tendón por tendón, piel por piel, carne por carne, os cubriré, dice el Señor. Y lo importante aquí es que sopló ese aliento de vida en la vida de aquellos huesos secos. Aquel ejército que estaba muerto volvió a cobrar vida. Recordemos que nosotros somos ese gran ejército de Dios, pero tendremos esa conexión estructural y espiritual en nuestras vidas, porque podemos ser a veces, como dice, un costal de huesos. Podemos a veces, ha visto usted un dicho por ahí, o ha escuchado un dicho que dice, has visto muertos andantes, pero usted dice, pero ¿cómo es que han visto muertos andantes? Sí. ¿Cómo estábamos antes? Muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Dios sopló aliento de vida y nosotros vivimos porque la palabra del Señor nos dio vida. Las estructuras son un conjunto de elementos unidos entre sí, capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ellos, conservando siempre su forma de cómo fue al principio. Podemos ver ahí una estructura, un conjunto de elementos, pero nosotros no solo somos ese conjunto de elementos, somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso interesante y algo muy importante que usted debe de conocer y saber cuál es su función y cuál es su posición dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Podemos ver que unos son manos, otros son pies, otros son rodillas, otras son piernas, otros, cada uno tiene su propia función, pero lo importante es que usted sepa cuál es su condición y su posición adecuada dentro de ese enfoque, de esa estructura, de esa conexión estructural y espiritual. Vamos al punto número 2. Restaurar obras. El tema, recuerda el tema estructuras, conexión estructural. Y para que podamos comprender lo que es una conexión de estructuras, podemos ver que segundo, hay que restaurar obras. Ya Dios te levantó, ya Dios te dio vida, ya sopló aliento de vida dentro de ti. Ahora, ¿qué te corresponde hacer a ti? Si ya Dios lo hizo, ¿qué nos corresponde a nosotros cuando ya Dios nos dio vida? Bueno, restaurar obras. Cuando la palabra de Dios se refiere a restaurar obras, se está refiriendo a las manos. Es importante que Dios restaure la obra de tus manos. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 6, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y se está refiriendo de Jesús. Y enseñaba y estaba ahí un hombre que tenía la mano seca. Imagínense, tenía sus obras, sus frutos, estaban secos. Todo lo que él hacía no había fruto. Todo lo que tocaba se secaba. Por eso el punto número 2, restaurar obras, restaurar la obra de tus manos. Yo en esta noche quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu familia.
quiero también bendecir la obra de tus manos, que todo lo que toque en tus manos prospere. Ese es el anhelo de nosotros, que todo lo que tú toques florezca, prospere. Podemos ver aquí en este set también, donde podemos ver que hay una restauración de tal vez de plantas, de flores. Todo vuelve a ser restaurado. Y las manos, dice que todo lo que toquen vuestras manos prosperará. Podemos ver que las amas de casa o las que tenemos a veces que sembramos, usted planta una flor, una semilla, usted creció, usted la regó, usted la cuidó y de repente aquello floreció. ¿Por qué? Porque usted tuvo el cuidado de que con sus propias manos usted fue quitando las hojitas que estaban marchitas, las flores que estaban marchitas, las hojas que estaban arruinadas. Entonces usted dio vida con aquellas manos. Así es el Señor Jesús. Dice que David decía que las manos de Dios fueron las que nos formaron en el vientre de nuestra madre. Fueron tus manos las que entretejieron cada uno de nuestros órganos. Pero vemos aquí que este hombre, cuando Jesús enseñaba, había una característica de un hombre que se encontró ahí con Jesús, que tenía sus manos secas, tenía esterilidad en sus obras. La mano significa poder y también la mano derecha significa buenas obras. Por eso el Señor dice que Él nos ha rescatado con su diestra de poder. Por eso Jesús dice que Él nos hizo sacar. Mire, aquí tenemos un pozo, acompáñeme aquí a ver este pozo. Dice David que el Señor Jesús nos hizo sacar del pozo de la desesperación y nos hizo habitar, nos puso sobre la peña, sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso dice que con su diestra de poder, la mano significa poder. Por eso Jesús dice que nos rescató del pozo de la desesperación con brazo fuerte, con mano poderosa, nos rescató con la diestra de su justicia y nos hizo habitar en lugares especiales, en lugares seguros. La mano derecha es la mano de las buenas obras. La mano seca significa sin frutos, significa esterilidad, significa sin deseo, algo inmóvil, y también tener la mano seca significa problemas de huesos. El Señor quiere restituir el poder que hay en tus manos para que todo lo que tus manos toquen sea prosperado. Acompáñeme al punto número 3. Ya vamos a la mitad prácticamente del tema de esta prédica virtual. Espero que usted se deleite en la palabra y escudriña ahí en la palabra junto conmigo. Acompáñeme a ver en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 36. Estructura corporal. Yo le puse ahí estructura corporal. Habla de las piernas. ¿Por qué una estructura corporal y la asociamos con las piernas? ¿Por qué? Porque las piernas de todo ser humano, sea un adulto, sea un niño, usted ha visto a aquellos niños cuando comienzan a caminar. La estructura ósea de esos niños todavía está frágil, pero a medida la persona o el ser humano va creciendo, va teniendo un desarrollo de su estructura, un desarrollo normal, y ya está más fortalecido. Los niños, usted sabe que cuando empiezan a caminar, dan sus primeros pasos y se caen. Se vuelven a levantar, vuelven y se vuelven a caer. ¿Por qué? Porque las piernas en los niños o al adulto son las que llevan o las que mantienen el equilibrio en todo el cuerpo. Por eso, estructura corporal, las piernas. Podemos ver que tenemos, como hombres y mujeres cristianos, tenemos que tener un equilibrio en nuestras vidas. No ser tan místicos tampoco, ni irnos a los extremos, porque a veces todo lo que es en exceso es malo.
los extremos, debemos de tener límites, debemos de conocer cuáles son nuestras limitaciones. Podemos ver en el punto número 3, estructura corporal, las piernas. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera toda la escritura, que no haya sido quebrado ningún hueso suyo. Aquí hay una palabra que lo menciona el profeta, lo menciona Juan, que dice que no se encontró ningún hueso quebrado en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando vemos la estructura de Jesús, Jesús es perfecto, nosotros somos imperfectos, pero Dios es perfecto y Dios hizo perfecto toda la creación. Nosotros somos los que nos fuimos deformando a través del pecado. El pecado entró por un hombre y por eso la salvación también es dada a través de Jesucristo, porque así como el pecado entró por un hombre, así es necesario que la salvación la dé un hombre llamado Jesús. Podemos ver ahí en ese punto número, estructura corporal, punto número 3, pierna. Todas las cosas son posibles para el que cree. Serán capacitados para ponerse de pie y andar jubilosos en los caminos del Señor. Mira este rema que yo escribí aquí, se lo voy a volver a leer. Todas las cosas son posibles para todo aquel que cree. Serán capacitados para ponernos de pie y andar jubilosos en los caminos del Señor. Sabemos que es necesario llevar un equilibrio. ¿A qué se refiere eso? A una estructura corporal, las piernas, que debemos de tener un equilibrio espiritual en nuestras vidas. Lo mencionaba anteriormente, que si tú crees que Dios te va a sanar, Dios te va a sanar si te formó en el vientre de tu madre, si entretejió sus tejidos, hizo tus órganos, hizo tu cabello, hizo cada parte de tu cuerpo. ¿Cómo no te va a volver a hacer de nuevo el Señor? El Señor está aquí y quiere traer sanidad en esta noche. Acompáñame al punto número 4. Ya vamos al tema más profundamente. El tema, recuerde, conexión estructural. No se le olvide el tema. Anote ahí, conexión estructural. Para poder entender una conexión espiritual, estructural y espiritual en nuestras vidas, podemos ver que tenemos que tener un testimonio afirmado. Cuando la palabra en la Biblia se menciona al testimonio, que nosotros debemos de dar testimonio, se refiere en nuestro andar, nuestro caminar. Tiene que ser un caminar recto, sin variaciones. En Dios no hay sombra de variación. Tiene que ser un caminar derecho al camino que conduce a la vida eterna. Cristo Jesús es el camino, verdad y vida. Podemos ver ahí en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de sus pies, cojo desde su nacimiento, que jamás había podido andar, jamás había podido disfrutar su caminar. Tenía que ser carga, tenía que ser cargado por otros. Este hombre de Listra dice ahí que se convirtió en una carga para otros. A veces el mal testimonio de una persona se convierte en una carga para otros. Otros te tienen que cargar porque tú solo no puedes. Por eso conexión estructural y espiritual. ¿Por qué? Porque tu caminar, tu testimonio tiene que dar ese paso firme en lo que estás haciendo. No desviarte a la derecha ni a la izquierda, no que hoy sos cristiano y mañana pues sos otra cosa. No, debe de ser tu enfoque principal, ese andar diario, ese testimonio afirmado. Tienes que tener
firmeza en tu testimonio, no ser como este hombre, imposibilitado de los pies. Tenía una limitación. ¿Cuál era la limitación? Era cojo, dice, era lisiado, dice otra versión, era lisiado de sus pies desde su nacimiento. Vemos ahí, yo escribí aquí un rema: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Procura que ese caminar siempre sea bendecido. No te distraigas por las cosas que te quiere mostrar la vida. A veces la persona se distrae. El mundo puede traer muchas desenfoques, puede traer muchas, que tú te desenfoques del llamado de Dios, te distrae de lo que estás haciendo, te quiere llevar por otros caminos y te puede mostrar un camino incorrecto. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un fin para muerte, dice la palabra del Señor. Por eso es importante tener un testimonio afirmado. Procura que ese caminar siempre sea de bendición para tu vida. El punto número 5, vamos más adelante: firmeza espiritual. Recuerda el tema de esta noche: conexión estructural y espiritual. Al enfoque espiritual es donde yo quiero enfocarme directamente. Firmeza espiritual, columna. Vemos en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 11, perdón. Y había ahí una mujer que desde hace 18 años padecía, tenía un padecimiento, tenía una atadura espiritual, tenía una conexión espiritual con una enfermedad, estaba encorvada y de ninguna manera ella podía enderezarse. Por eso el tema, la conexión estructural, porque todo conlleva internamente a una conexión de órganos, tejidos, arterias, venas, todo por dentro. Yo me imagino que el ser humano, si lo podemos ver a través de filminas, a través de películas, podemos ver a través de los médicos cuando graban un video de cómo es una persona internamente. Pero usted nunca ha abierto una persona y decir: voy a ver qué tiene esta persona dentro de su cuerpo, y usted va a ver aquella ramificación, usted va a ver aquella, yo le digo yo, una conexión de cables. Yo me imagino que internamente el ser humano es un cablerío. Les digo, y es como conectado todo, el corazón está conectado, los pulmones, el hígado, el estómago, los riñones, y todo es una ramificación de conexión. Imagínense lo interno en lo secular, en lo corporal. Ahora, imagínense esa conexión, órgano con órgano. Todo, la conexión del cuerpo, alma y espíritu, está todo hay una sola conexión, uno conectado uno con otro. Por eso es importante poder entender este enfoque espiritual. Ahora, cuando nosotros nos desconectamos espiritualmente de Dios, ¿qué sucede? No, como quien dice, nos desenchuflamos y ya no estamos conectados a la corriente. Entonces empieza ¿qué? El enfriamiento, el desánimo, empiezan muchas cosas, empieza una debilidad física, empieza una debilidad espiritual. ¿Por qué? Porque te desconectaste del Espíritu de Dios. Por eso Dios nos está interesado en que haya una conexión espiritual en nuestras vidas, conectados con el Espíritu de Dios. Estamos en el punto número 5, firmeza espiritual, columna. Podemos ver aquí, usted ya conoce qué es lo que le sucedió, por cuántos años padeció esta mujer. Tenía una atadura, tenía una conexión de una enfermedad que la hacía que permaneciera encorvada.
toda la vida enfocada en lo terrenal y no en lo espiritual. No lo podía ver porque estaba desconectada de lo espiritual y estaba atada a una enfermedad ancestral. Era hija de Abraham, pero no disfrutaba de las promesas que Dios le dio a Abraham. Ella, la enfermedad que padecía hace 18 años, estaba encorvada, pero esta mujer tenía esa atadura, no le permitía alcanzar las bendiciones de su padre Abraham, aunque era hija. A veces sucede así, que somos hijos de Dios, pero no te permite, la atadura no permite, como te desconectaste de Dios, te desconectaste del Espíritu Santo de Dios, entonces no permite que puedas disfrutar las promesas, ni que puedas disfrutar las bondades y las cosas que Dios, las bendiciones que Dios quiere darte a tu vida. Todo lo que estamos viendo hoy es con un enfoque espiritual. En la vida de todo aquel que sigue a Cristo es necesario que nos conectemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios, que nos mantengamos unidos. Por eso aquel versículo que habla el Salmo, que dice, el estar cerca de Dios para mí es mi bien. Yo pude entender esa palabra cuando lo leí por primera vez. El estar cerca de Dios para mí es mi bien. El estar cerca de Dios para ti debe de ser tu bien, porque tienes que tener una conexión espiritual con nuestro Dios. Al punto número 6, yo le puse ahí, me acompañan, discernir nuestra posición. Nosotros conocemos cuál es en la conexión de la estructura, en el enfoque espiritual que le quiero dar en esta noche. Podemos discernir cuál es nuestra posición, qué es lo que me corresponde hacer a mí. Si a ti te corresponde y te asignaron determinada asignación, ¿por qué tú vas a ir a buscar otra asignación que no te la dieron a ti? ¿Por qué vamos a movernos del lugar donde Dios te estableció que estuvieras congregándote aquí? ¿Por qué quieres moverte de posición cuando Dios no te ha dicho que te muevas? Mire la conexión. Si estuvieras usted, si estuviera conectada, si hubiera una conexión espiritual, no te mueves de tu lugar. Aunque dice que debes de entender cuál es tu posición. Y yo le puse a este punto número 6, sistema óseo. Podemos ver ahí que tiene que ver nuestra posición con el sistema óseo, porque cada hueso está de acuerdo a su posición adecuada. O usted ve en el sistema óseo que de repente el hueso de la pierna le va a decir, no, yo ya no quiero estar ahí, ya me aburrí, ya me cansé, esta persona sí pesa, ya no. Entonces me voy a cambiar de posición, ¿verdad que no? Por eso yo le puse ahí sistema óseo, porque el sistema óseo tiene bien definido dentro del cuerpo del ser humano cuál es la función de cada hueso incorporado en aquel cuerpo. Dice que el ser humano tiene 206 huesos. Y podrá decir alguien, pero yo soy bien chaparrito o yo soy bien chaparrita. Entonces, como yo soy más chiquita, tengo menos huesos que aquel que es alto, aquella persona que es alta. No, lo mismo, sea grande, sea pequeño, sea niño, sea un bebé, sea un adulto, todo el ser humano está constituido por 206 huesos. ¿Por qué? Porque ya Dios lo estableció así. ¿En dónde? En nuestro sistema óseo. Acompáñame a leer el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Dice ahí el profeta Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí he aquí un temblor, y los huesos, cada uno de ellos, se juntaron hueso con hueso.
Por eso debemos de discernir. Pero ¿cómo usted va a discernir cuál es su posición dentro de una congregación? ¿Cómo va a discernir? Si usted tiene una conexión espiritual con Dios. De lo contrario, usted no va a discernir nada. Para fortalecer la estructura con el cuerpo de Cristo, necesitamos trabajar fuertemente en la unidad, mantenernos unidos. Usted no puede decir, hoy yo me voy de esta congregación porque ese hueso que está ahí, que es su hermano, me cae mal. Ese hueso, no lo soporto. Imagínese. En el sistema óseo, estamos viéndolo en lo corporal. Ahora, imaginémonos en lo espiritual, porque ese es el enfoque que yo le quiero dar en esta noche. Un enfoque espiritual. Si aquel hueso que dice uno, ¿verdad? Ay, es que ese hermano me cae mal. Pero la Biblia nos enseña que nos soportemos los unos a los otros. Aunque a veces no nos queremos soportar, pero la Biblia sí nos ordena. La Biblia sí nos enseña que nos soportemos unos a otros, porque cada hueso, dice, se juntó hueso con hueso. Imagínense en ese gran ejército que miró en esa profecía Ezequiel, imagínense que un hueso estaba a la par de otro hueso y se habían peleado. Imaginemos este panorama, se habían peleado y de repente se murieron los dos en ese ejército de ese valle de huesos secos. Y de repente aquel hueso cobró vida y se juntó hueso con hueso y dijo, aquí está otra vez el hueso que me cae mal. Aquel hermano que me cae mal. Aquí está otra vez. Entonces podemos ver que en el sistema óseo, en lo espiritual también debemos de soportarnos unos a otros. Aunque no nos guste, la Biblia sí nos enseña, soportándonos los unos a los otros. Vamos a ver aquí en este podemos discernir. En búsqueda de la conexión espiritual para hacer un gran ejército de Dios fuerte, para hacer retroceder al enemigo. No necesitamos unos con otros, hermano, porque usted es un hueso que tiene que ser incorporado, ensamblado en el cuerpo de Cristo. Recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Entonces, nos necesitamos, querramos o no. Usted me necesita a mí, yo lo necesito a usted, aunque no, tal vez no nos queramos ver o soportar, pero nos necesitamos para poderle hacer frente al enemigo. En búsqueda de la conexión espiritual para hacer ese gran ejército de parte de Dios fuerte, para hacer retroceder al enemigo, para poder resistir contra las acechanzas de maldad. Y termino con el punto número 7. No sé cómo voy de tiempo, pero podemos ver en el punto número 7 ahí, restauración de una estructura espiritual. Vemos aquí, como ya pudimos ver, cómo se fue restaurando hueso con hueso. Podemos ver que necesitamos que haya una restauración de una estructura espiritual. Si ya hubo una conexión espiritual, ahora debe de haber un proceso de una restauración. Elementos unidos. Yo le puse elementos unidos. ¿Por qué? Porque la unidad es la mayor fuerza de parte de Dios. La iglesia que se mantiene unida resiste contra las acechanzas del enemigo. Resiste y hace retroceder toda obra de maldad. Necesitamos mantenernos como ese ejército de Dios en unidad. Elementos unidos. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Acompáñeme a leerlo. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Interesante ese versículo. ¿Y qué tiene que ver una conexión estructural con este versículo? Lo tiene todo. Si usted lo logra entender,
si usted logra analizar la palabra con cada detalle. Y dice el predicador, en el libro de Eclesiastés, el predicador, si como tú no sabes, hay cosas que no las sabemos, hay cosas que usted tal vez ha estudiado, usted es teólogo, usted tiene muchas especialidades, pero hay cosas que no las logras comprender. ¿Por qué? Porque fue Dios el que formó tu cuerpo, porque fue Dios el que nos hizo, fue Dios el que nos creó. Y le dice ahí, como tú no sabes cuál es el camino del viento, número uno, no sabemos cuál es el camino del viento. De repente viene un viento y sopla del lado del norte. Y de repente tú no sabes de dónde va a soplar otro viento y sopla del lado del sur, del oeste, del este. Pero tú no puedes comprender el poder de Dios, cómo Dios actúa en el universo, cómo Dios actúa en nuestra vida. Lo interesante y lo importante es lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque si empezamos a cuestionar, si empezamos a analizar, ¿y cómo Dios va a hacer ese milagro? ¿Y cómo Dios va a darme un empleo? ¿Y cómo Dios va a tocar la puerta de aquella persona para que me dé un trabajo? ¿Y cómo Dios va a hacer una operación de una cirugía de corazón abierto? Tú no lo sabes, porque así como el viento no sabes cómo sopla, de dónde viene ese viento. Así fue la profecía del profeta Ezequiel. Dice que lo llevó alrededor de aquel valle de hueso seco, pero Ezequiel en ningún momento supo de dónde venía aquel viento, y dice que empezó un gran estruendo y un gran temblor. Aquel viento fuerte y sopló aliento de vida del Espíritu Santo de Dios, sopló sobre aquellos huesos. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras lo que puede hacer Dios en tu vida. Miren, esta noche pidámosle al Señor que restaure esta conexión estructural y espiritual. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Si Dios dijo que Él va a hacer todo de nuevo, no ignores esa palabra de Dios. No cuestiones cómo lo va a hacer. Yo no lo sé. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Lo que yo sí sé es que Dios lo hará, porque si Él lo dijo, yo lo creo y Dios va a hacer conforme a su voluntad. El poder de Dios reverdece cada uno de los huesos de nuestro cuerpo, de la misma forma que mantiene unida a la iglesia. Todos necesitamos que Dios transforme nuestro interior. Nosotros no lo sabemos cómo Dios lo va a hacer. No lo sabemos. Yo no lo sé. Solo sé que Dios lo dijo, Dios lo hará. He aquí, dice el Señor, yo voy a restaurar y yo voy a hacer todo de nuevo. Así como Dios formó en el vientre de tu madre tus órganos, el hígado, el corazón, la columna vertebral, todos los riñones, todo tu sistema óseo, así como Dios fue formando, dándole forma a aquel ser que estaba gestado en el vientre de tu madre, y Dios lo hizo. ¿Tú te acuerdas cómo Dios lo hizo? No, yo me acuerdo cómo Dios me hizo primero. ¿Qué me hizo Dios primero? Hizo esto. No, yo no me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas? ¿Por qué? Porque fue Dios el que lo hizo. Ahora, yo sí recuerdo cuando Dios cambió mi vida, cuando Dios transformó, cuando Dios nos restaura. Pero lo que sí sabemos es el poder de Dios. No lo sé cómo Dios lo va a hacer, no lo sé. Lo que sí yo sé es
el poder de Dios que va a ser manifestado en tu vida. Hace todo de nuevo, así como fueron las manos de Dios formando en el vientre de tu madre. Cada órgano, cada tejido, cada hueso, cada una de las partes del cuerpo. Podemos ver aquí cómo Dios nos mantiene unidos, conectados. Hay una conexión espiritual con Dios. Si nos desconectamos, nuestra vida fracasa. Quiero que me acompañen esta noche a ver las conclusiones del tema conexión espiritual. Quiero que usted me acompañe. Podemos ver aquí cómo hay una profecía del profeta Ezequiel, donde ahí me enfoqué. Yo lo quiero llevar a un enfoque de una conexión no solo estructural, corporal, sino el enfoque principal en una conexión espiritual. El estar cerca de Dios para mí y para usted es su bien. El estar cerca de Dios para mí es mi bien. Podemos ver aquí en el punto número 1 aquella profecía de Ezequiel. Huesos secos. Había una conexión estructural y corporal, porque estaba inerte aquellos cuerpos secos, aquellos huesos secos en un valle. Pero vemos cómo hubo a través del Espíritu Santo de Dios una conexión espiritual, no solo corporal, sino espiritual. Y eso es lo que Dios quiere dar hoy. Aliento de vida. Si estás desanimado, Dios te da hoy una conexión espiritual a que vuelvas a cobrar ánimo con un aliento de vida. El punto número 2, restaurar obras. Cuando la Biblia menciona de restaurar las obras, está refiriéndose a las manos. Yo quiero bendecir tu vida hoy. Que todo lo que tus manos toquen sea prosperado. Que todo lo que vayas a emprender tenga éxitos. Que Dios te lleve de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dice que el Señor nos hizo sacar con la diestra de su poder. Cuando la Biblia menciona las manos, está refiriéndose al poder. Podemos ver que cuando David se encontraba, que tocó fondo en aquel pozo de la desesperación, dice que el brazo fuerte de Jehová, la diestra de su justicia, dice que Dios nos hace rescatar del pozo de la desesperación y nos rescata con su brazo fuerte y nos hace habitar en lugares seguros. Nos pone sobre la roca, sobre la peña que es Cristo Jesús. Podemos ver el enfoque número 3, estructura corporal. Aquí habla de piernas. ¿Por qué lo relacioné yo a esa estructura corporal con las piernas? ¿Por qué? Porque las piernas del ser humano, sea grande o sea pequeño, necesita que ahí esté el equilibrio. Cuando usted empieza a caminar, cuando usted es un bebé y empieza a caminar, usted empieza a dar sus primeros pasos. Sus primeros caminar como cristiano. Usted va a tener caídas, pero usted se va a volver a levantar. Usted va a volver a caer, pero usted se vuelve a incorporar nuevamente en el camino correcto de Dios. Las piernas son aquello que da el equilibrio. Todo hombre o mujer tiene que tener un equilibrio espiritual, conocer cuáles son sus limitaciones. Los excesos son malos. Tenemos que tener un enfoque. ¿Cuál es nuestro caminar? Enderezar nuestro caminar. Vamos al punto número 4, testimonio afirmado. Vemos que también los pies es algo importante. Cuando la Biblia menciona de los pies, se refiere a nuestro testimonio. Debe de tener marcado un testimonio afirmado. El punto número 5, firmeza espiritual, habla de la columna. Recuerde que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y unos con otros necesitamos. Usted necesita de mí, yo necesito de usted para mantenernos en esa columna firme en unidad. El discernir nuestra posición, sistema óseo. Usted debe de saber que si usted está conectada espiritualmente con Dios, con el Espíritu Santo, usted no va a ir de una posición
a otra, de un lugar, de una iglesia a otra iglesia. Usted va a andar como saltamonte, como saltarín. Hoy está en esta iglesia y de repente, ¿y qué se hizo el hermano? Ya se fue, está en otra iglesia. Debe de tener discernir. Una persona que discierne, que puede discernir, es aquella que tiene una conexión espiritual con Dios y con el Espíritu Santo. Y termino con restauración de una restauración de una estructura espiritual, elementos unidos. Necesitamos conocer el poder de Dios, cada uno de nosotros. Yo no sé cómo Dios lo hará, no lo sé. Como le dice, no sabe de cómo es el bien, de dónde viene el viento. No sabe, no ha discernido cómo es que Dios entretejió cada órgano, cada tejido dentro del cuerpo del vientre de una madre. No lo entendemos cómo hizo Dios con su poder. Lo que sí es importante conocer es conocer el poder de Dios. No sabemos cómo Dios lo hará todo de nuevo. Lo que sí sabemos es cómo Dios va a evidenciar su poder en su vida. Dios va a formar de nuevo cada órgano, corazones, hígado, riñones, todo órgano Dios lo va a volver a hacer de nuevo. Quiero que me acompañen esta noche a orar para sellar totalmente la palabra del Señor. Que esta palabra de este tema, conexión estructural, que usted pueda entender. Mire, somos una conexión totalmente, pero no solo estructural, corporal, sino espiritual. Podemos entender eso, lo espiritual. Dios obra y actúa, transforma y renueva de adentro internamente hacia lo externo. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos la palabra de hoy, Señor. Que cada cuerpo, Señor, tú conoces cada afección, tú conoces cada parte interna del ser humano, Señor. Si ahí en esos hogares hay alguien, Señor, una persona que necesita un corazón nuevo, que necesita un hígado nuevo, que necesita riñones nuevos, que necesita cada órgano que tal vez con el pasar de los años está dañado. Yo sé, Señor, que hay poder en ti y que tú vas a volver a ser un órgano nuevo, así como lo hiciste en el vientre de su madre. Fueron tus manos las que nos formaron en ese vientre, haciendo de nuevo cada órgano. En esta noche, Señor, por tu palabra y por tu espíritu, que vuelva a cobrar ánimo y vuelvan a cobrar vida. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Bendecimos cada hogar, cada uno de ustedes, ahí en la comodidad de su casa, que la palabra del Señor, esa conexión espiritual, que tome ese consejo. No nos desconectemos de Dios. Nuestra vida no desenchuflemos, por decirlo así, de lo de Dios, sino que mantengámonos en unidad, mantengámonos unidos a Cristo. En el nombre de Jesús, gracias les doy a cada uno de ustedes por su tiempo que ha sido invertido en el tiempo de Dios. Dios les bendiga. Una generación que una generación